nosotros mismos somos los primeros vendedores y somos la portada, somos el titular de nuestra empresa, de nuestros servicios, de nuestra actividad comercial, en definitiva, del producto que vendemos. Esa es la razón por la que hace ya un tiempo, después de conocer personalmente a Manuel Jurado, pensamos que también para vender, también para conseguir esos clientes y también para fidelizarlos, es muy importante que sepamos transmitir todo ese bagaje que significa desde el momento que se nos ocurre una idea hasta el momento en el que tenemos decidido y tenemos claro y estamos convencidos que un producto puede salir al mercado, puede salir a la calle, y somos nosotros los que somos la avanzadilla de ese producto, porque al final somos nosotros los que directamente nos relacionamos, vamos a jornadas, tenemos oportunidad de promocionar nuestro producto, nuestro propio servicio, y nosotros mismos como personas somos también un producto, en el buen sentido de la palabra, no para explotarlo, ni muchísimo menos. Para eso le doy la bienvenida a la Cámara, una vez más, a Manuel Jurado, que además tiene una peculiaridad, bueno, tiene muchas peculiaridades. Manuel Jurado es un empresario como la copa de un pino y una trayectoria empresarial fantástica. Es un actor fenomenal y es una persona que además no solamente habla, y la razón por la que hoy estamos aquí y no en el teatro principal es porque tiene interés empresarial, lo que podemos hacer hoy, interés, ya decía, profesional, interés comercial. Con todos ustedes, Manuel Jurado. Muchas gracias en primer lugar a Carlos Mazón, a Pilar, a Esther y a Inés, porque me dan la posibilidad de poder hablar aquí. Y empiezo dando las gracias porque hace 38 años, en octubre del año 74, yo recibí el primer curso de oratoria a 60 pasos de aquí, en la antigua sede de la Cámara de Comercio. Y desde ese octubre del 74 hasta hoy, eso me ha marcado. Yo hice, después de ese curso, el Dal Carnegie. He leído infinidad de libros y luego me dediqué a la interpretación, y si estoy aquí es porque he visto que lo que aprendí de oratoria me ha servido para interpretación, y lo que he estudiado de interpretación sirve para oratoria. Y el mejor orador puede ser perfectamente un buen actor. Lo que intento es dar a conocer esto que yo he experimentado, porque aquello que no se da se pierde. Vamos a hablar de telegenia y media training, pero al final, porque no podemos pretender que ustedes se puedan poner delante de una cámara y lo hagan bien como lo hacía don Pedro Romero cuando nos daba las noticias en la tele. De un día a otro no se puede hacer eso. Es necesario empezar desde el inicio. Entonces, el nacimiento de la oratoria fue en Sicilia, aunque parezca mentira, en el año V a.C., hace 2500 años. Entonces consiguieron derrocar al tirano que había allí, que se llamaba Trasíbulo, y los sicilianos, para poder recuperar los bienes que les habían incautado, podían ir a un juicio oral presidido por 3 o 4 jueces y mediante expresión oral explicar que la finca que había allí le pertenecía a él porque su abuelo, porque su padre, y poder recuperar los bienes incautados. Como resulta que los sicilianos hace 2500 años tenían problemas para hablar en público, como me puede ocurrir a mí a veces, solicitaron a un filósofo que se llamaba Coras y a su discípulo Tisías que les ayudara. Y estos dos filósofos lo que hicieron es crear el primer manual de oratoria para organización y defensa de los ciudadanos. Y gracias a ese manual la gente pudo defenderse e ir a los juicios. Hace 2500 años. Creedme que no hemos adelantado mucho desde aquel manual. Este manual viajó a Grecia, a Atenas. Y 150 años después nació Aristóteles, después Platón, después Cicerón, después Demóstenes. Y el último gran maestro de la oratoria clásica ha sido Marco Flavio Quintiliano, el español, el maestro español de la oratoria más importante de todos. Nació en Calahorra en el año 35 y murió en el 95. Y a los 25 años, Marco Fabio Quintiliano era abogado y preceptor de los hijos de César. Eso parecería hoy increíble, ¿no? Cuando se jubiló, se vino a Calahorra y publicó 12 libros que se llama Institutio Oratoria, que es una maravilla.
Y Quintiliano, entre las cosas que decía, para aprender a hablar en público es necesario hablar con público. Por tanto, yo ojalá pudiera en 2 horas poder enseñar a hablar a alguien en público. Se necesitan 15, 20, 60 horas practicar. Bueno, la oratoria clásica de estos caballeros, de los clásicos, por supuesto es fundamental, es la base de la oratoria que estamos viendo hoy cuando ponemos la televisión. Cuando chupamos la televisión es la oratoria de Sócrates portable, pero la de Aristóteles, la de Demóstenes, es la misma, no hemos avanzado tanto. Se caracteriza por gestos ampulosos, voces estertóreas, juegos de palabras, pero ¿qué ocurre? Que eso ya no nos sirve. Las audiencias como ustedes de hoy están hiperinformados, ustedes lo saben todo. Se levantan por la mañana, conectan la televisión y han visto que han nacionalizado Repsol, que ha subido el tipo de interés de no sé cuánto, que el oro ha bajado, que el otro tal. Es decir, ustedes están hiperinformados, conocen todo, hay un tsunami de información, de tal manera que cuando un orador viene y se presenta delante de ustedes, ¿qué les va a contar que no sepan? Quiere decir que la oratoria clásica, la de los maestros clásicos, es fundamental y sirve, pero tenemos que dar un paso más para estos nuevos tiempos. ¿Qué ocurre con la información? Mirad, desde 1999 hasta el 2002 se ha creado más información que en todo el resto de la humanidad anterior, en solo 4 años, con un incremento de un 30% cada año. De esto hace 10 años. Imaginad la barbaridad de información que tenemos. Ya hay una nueva palabra para decirnos cuál es la situación hoy. Se llama infoxicación. Información intoxicada. Cuidado, yo no os voy a criticar en absoluto porque yo estoy encantado de que haya toda esa información gratis, libre y tan estupenda como tenemos. Pero sí que es un problema tener tanta información. ¿Qué nos ocurre? Que al venir esa información de diferentes sitios, vía internet, vía emails, vía prensa digital, vía prensa de papel, la radio, hacemos la multitarea. Es normal ver a un señor que está delante de un ordenador enviando 5 emails, bajándote de Lares una película, con las redes sociales de Facebook y con 2 WhatsApps y con el teléfono. La multitarea hoy es algo común, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro solamente puede hacer una sola cosa a la vez. Tú no puedes hacer 5 cosas a la vez, solo una a la vez. La atención funciona como un foco, como una linterna. Si yo ahora apago las luces de aquí y prendo una linterna y enfoco a Carlos, yo veré a Carlos, pero no podré ver a aquel señor de allí. Y si voy de un sitio a otro, pues al final no veré nada. ¿Qué ocurre con eso? Que es necesaria hoy una economía de atención. Tenemos que centrarnos, tenemos que dedicarnos a mandar WhatsApp, o a bajar las películas, o a mandar los emails, o a lo que sea. Por otra parte, estamos acudiendo a algo que es un nuevo síndrome de Diógenes de información, donde acumulamos y acumulamos. Yo tengo 3 bancos de datos de esos que ya no sé dónde poner la información. Os bajáis PowerPoints, películas, libros, de todo. Pero hay que darse cuenta que hay que distinguir entre lo que es información y lo que es conocimientos. Lo que nos vale son nuestros conocimientos, los que luego podemos utilizar para hacer cosas. Entonces, una información no se convierte en conocimiento hasta tanto no hayáis reflexionado, hayáis comparado y hayáis absorbido esa información y convertida en conocimiento. Como ahora no hay tiempo, todo eso que vemos que sabemos mucho, yo creo que no sabemos tanto. Sabemos dónde está la información, pero no creo que absorbamos o seamos capaces de absorber todo eso. Por otro lado, hay un peligro, y es que estamos sustituyendo el aparato más perfecto del mundo, que es nuestra mente, la que tenemos todos y cada uno de nosotros, de los ojos para arriba, por las maquinitas. Olvidándonos que esas maquinitas las ha hecho la mente nuestra. Es decir, que es necesario tomar conciencia de que toda esa información es estupenda, pero que tenemos que controlarla. ¿Cómo? Seleccionando la información y prestando atención, no a las multitareas. Pero ¿eso cómo influye en la oratoria? Pues sencillamente porque ¿qué le puedo yo contar? Díganme qué le puedo yo contar que no sepa. Si un científico que se dedique a la biología del cáncer dispone de más de 2 millones de artículos científicos para estudiar el cáncer. Si alguno de ustedes es veterinario, bombero, oftalmólogo, lo que sea, tienen toda la información.
Por lo tanto, tenemos que buscar nuevas fórmulas para poder... Voy a beber un poco de agua. Mirad, luego os explicaré el tema del agua y de los objetos en escena. Pero siempre los objetos hay que ponerlos, porque si no estaréis pendientes del agua que queda ahí y si bebe o no bebe. Luego lo cuento. Entonces, estábamos diciendo que hoy es muy complicado el poder comunicar. ¿Y cómo se puede comunicar hoy? Hay solo una fórmula: a través de la empatía, a través de la comunicación empática, a través de que el orador intente sentir las emociones que tenéis vosotros e intente dar solución a eso. Si no se hace eso, es imposible comunicar. Vais a dar datos que ya tiene la gente. Y para eso hay que acudir a la inteligencia emocional, lo que inventó Goleman en 1994. Y eso incluye el autoconocimiento, que es conocerse a sí mismo. Eso no es nuevo, eso es de Platón, conócete a ti mismo. Yo el otro día en la arena estaba tomando una sauna y entraron dos caballeros que hacen de Platón ese deporte tan duro que hay, ¿no? Y les pregunté, ¿cómo conseguís vosotros? Es verdad lo que os digo, ¿cómo conseguís aguantar esa prueba de correr de unos vatios? Y me dijeron, pues es muy sencillo, hay que entrenarse mucho y conocer tu cuerpo para saber cuándo puedes seguir corriendo o cuándo tienes que parar un poco para poder aguantar. Y yo pensé, pues esto es algo parecido al tema de oratoria. Yo necesito ahora mismo dosificarme para poder estar una hora, hora y media, y necesito además entrenarme, y luego os explicaré cuál es el entrenamiento que hay que hacer. Entonces, además de conocerse a sí mismo, hay que tener automotivación. La automotivación es ese motor que hace que, por ejemplo, yo estoy aquí en vez de preparar la peregrina de mañana. Esa automotivación que a veces dices, ¿cómo es posible que yo haga tantas cosas y que me meta en estos enredos y estas historias? Después está el autoconocimiento, la autoestima. La autoestima es amarse a uno mismo. Difícilmente tú puedes amar a nadie si no te amas a ti. La autoestima es permitirte tener fallos, cometer errores, ser más permisivo, que no somos perfectos nadie. Y sobre todo dentro de la inteligencia emocional de Goleman está la empatía, que es precisamente la capacidad para poder reconocer y sentir las emociones de las otras personas y poder dar solución a esas emociones. Pero atención, sin involucrarse totalmente. Hay ejercicios de empatía que consisten en que tú durante una semana te sientas como se sentiría, pues quien sea, Brad Pitt que se va a casar con la esta, o cómo se sentiría una tortuga, y tú pues, es decir, para desarrollar la empatía, o cómo se sentiría un desempleado con 3 hijos y no tiene empleo. Entonces, mediante ese trabajo se puede conseguir ser empáticos. Hay otro tema interesante y es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a situaciones dramáticas. El terremoto de Lorca, un incendio, el Titanic ya no queda lejos, pero el tsunami que ha habido hace poco, pues esa gente que sobrevive y que han muerto familiares y que tal, hay que darles un sistema diferente para que vuelvan a la sociedad y se integren. Pero fijaros que esa resiliencia que creemos que es para situaciones dramáticas, yo no sé si habría que estudiar un poquito y ver de bajar los sistemas y que nos ayude un poco a la situación que tenemos a veces de agobio. Y por último están las habilidades sociales, que es saber escuchar.